Vamos a desarrollar un conjunto de ecuaciones que las vamos a llamar ecuaciones universales de la mecánica. Las ecuaciones que vamos a desarrollar son ecuaciones válidas para un medio discreto. Sin embargo, con ciertas condiciones adicionales podemos extender y vamos a extender estas ecuaciones universales de la mecánica, la vamos a extender para medios continuos. Un medio continuo que puede ser un sólido, un líquido, un gas. Y en este curso vamos a tomar estas ecuaciones universales y las vamos a adaptar a un medio continuo rígido. Bien, tenemos un marco de referencia. Uno es un marco de referencia inercial. Inercial es un marco de referencia donde las leyes de Newton se cumplen. Tenemos un marco de referencia inercial y tenemos un sistema de partículas. Tenemos una partícula, otra partícula, otra partícula. Tenemos un conjunto de partículas. Un conjunto de partículas formado por n partículas. Cada partícula es independiente de la otra. Cada partícula es libre de moverse en cualquier dirección y en cualquier posición, dependiendo de la fuerza que actúan sobre esas partículas. Por ejemplo, la partícula 1 del sistema es la partícula A1. Es un sistema de partículas que lo vamos a llamar sistema de partículas A, porque a todas las partículas la vamos a identificar con una letra y un número. Esta es la partícula A1, esta es la partícula A2, esta es la partícula A3. Esta es una partícula genérica, la vamos a llamar A(i). Y el sistema está formado por n partículas, de manera que esta podría ser la partícula A(n). N partículas, y las partículas tienen un nombre. Se identifican con una letra y un número. A(1) la partícula 1, A(2) la partícula 2, A(3) la partícula 3, y así sucesivamente hasta la partícula A(n). Vamos a hacer ciertas definiciones previas. Vamos a definir y a utilizar la siguiente notación para identificar lo que vamos a usar. Por ejemplo, a la partícula la identificamos con una letra. Sobre el marco 1, sobre el cuerpo 1, tomo un origen y defino el vector que va desde ese origen hasta la partícula A(i). Ese es el vector de posición de la partícula A(i). Entonces definimos por R(i) como el vector de posición de la partícula A(i). Si tomamos el vector de posición y lo derivamos, obtenemos la velocidad. Entonces, la velocidad de la partícula A(i) respecto al marco 1 será entonces esta. Si tomamos el vector velocidad y lo derivamos, obtenemos la aceleración. Entonces vamos a llamar aceleración A(i). Esa será la aceleración de la partícula A(i). Vamos a llamar m(i) a la masa de la partícula A(i). Así, por ejemplo, m(1) será la masa de la partícula 1,
M sub 2 es la masa de la partícula 2, M sub 3, y M sub I es la masa de la partícula A sub I. Bueno, vamos a hablar de fuerzas. Fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas. El tipo de fuerza que actúa sobre este sistema de partículas es un tipo de fuerza de interacción gravitacional. Aquí hay una partícula y aquí hay otra partícula. Esta partícula actúa sobre esta con una fuerza. La fuerza con que actúa una partícula sobre otra está establecida por Newton y es una fuerza de tipo gravitacional. Esa fuerza depende de una constante de gravitación universal de la masa de la partícula 1, masa de la partícula 2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre la partícula 1 y la partícula 2. A este tipo de fuerzas es a la que me voy a referir. Una fuerza de tipo gravitatorio. Es el mismo tipo de fuerza con que el Sol actúa sobre la Tierra. La fuerza con que actúa la partícula 2 sobre la partícula 1 es una fuerza de atracción, dirigida a lo largo de la línea de acción que une una partícula con otra. Esta sería entonces la fuerza con que actúa la partícula 2 sobre la 1. Por principio de acción y reacción, si la partícula 2 actúa sobre la 1 con una fuerza, la 1 sobre la 2 actúa con una fuerza igual y contraria. Entonces, digamos, esta es la fuerza sobre la 1 debido a la 2 y esta es la fuerza sobre la 2 debido a la 1. Por principio de acción y reacción, si manejamos esto en forma vectorial, la fuerza con que la partícula 2 actúa sobre la 1 es igual y contraria a la fuerza con que actúa la 1 sobre la 2. De manera que se cumple que este término es 0. Bien. Ahora pensemos en nuestro sistema de partículas. Pensemos en un sistema de partículas formado por n partículas. Aquí está nuestro sistema. N partículas. ¿Qué fuerzas actúan sobre este sistema? Digamos que lo agrupamos así. Este es el sistema de partículas A. En el universo hay muchos sistemas de partículas. Hay otro sistema de partículas formado por ya no el mismo número de partículas. Cada sistema de partículas tendrá un número distinto de partículas. Este es el sistema de partículas B. Y habrá también un sistema de partículas C. Y así, habrán infinitos sistemas de partículas y cada sistema de partículas tendrá un número de partículas distinto. Pero entonces, esta partícula que está aquí es la partícula que me interesa saber qué fuerzas actúan sobre esa partícula. Cada una de las partículas de este sistema actúa sobre esta partícula. Por ejemplo, esta partícula actúa sobre esta. Esta partícula actúa sobre esta. Esta partícula actúa sobre esta. Todas las partículas del sistema B actúan sobre esta partícula. Las fuerzas provenientes de partículas del sistema B sobre esta partícula son fuerzas exteriores, porque son fuerzas sobre la partícula que estoy analizando provenientes de sistemas que no forman parte del sistema A, de partículas que no forman parte del sistema A. Las partículas de este sistema también actúan sobre esta partícula. Las fuerzas con que actúan todas estas partículas sobre esta partícula son fuerzas exteriores.
Pero sobre esta partícula también actúan las demás partículas del sistema A. Entonces, esta partícula que forma parte del mismo sistema que esta partícula actúa sobre esta. Y por supuesto, todas las demás partículas. Pero esta fuerza proveniente de partículas que son parte del sistema A, las identificamos como fuerzas interiores. Mientras que las fuerzas provenientes de partículas que no pertenecen al sistema A son fuerzas exteriores. Entonces podemos utilizar la siguiente notación. Sobre la partícula A sub i actúan fuerzas provenientes de partículas que forman parte del sistema A. Por ejemplo, sobre A sub i actúa, si esta es la partícula A sub i, sobre la partícula i actúa la partícula J. Entonces, sobre la partícula i actúa la partícula J y vamos a llamar fuerza I, J, fuerza I, J es la fuerza con que actúa la partícula J sobre la partícula I. Fuerza con que actúa la partícula J sobre la partícula I. Puedo escribir así: fuerza interior I es la resultante de todas las fuerzas sobre A sub i, de todas las fuerzas interiores. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la resultante de fuerzas interiores sobre la partícula I? Esa fuerza será la fuerza con que actúa la partícula 1 sobre la I, la fuerza con que actúa la 2 sobre la I, la fuerza con que actúa la 3 sobre la I, y así hasta la fuerza con que actúa la N sobre la I. ¿Cuántas fuerzas hay aquí? Hay N menos una fuerza. ¿Por qué? Porque simplemente la partícula I no actúa sobre la I. Entonces aquí hay todas las partículas que forman parte del sistema a la cual pertenece A actúan sobre la I, menos la I sobre la I. Podemos abreviar esa expresión escribiéndola en forma de una sumatoria. No sé si están familiarizados con este símbolo. Puedo escribir que la resultante de las fuerzas interiores, el I de arriba es por fuerza interior y el I de abajo se refiere a la partícula A sub i. Puedo escribir que la resultante de las fuerzas interiores que actúan sobre la partícula I es la suma, esto es sumatoria, es la suma de I, J, donde J
va desde 1 hasta n para j distinto de i. Aquí el índice de la suma es j. Entonces habrá para j igual 1, fuerza interior sobre la partícula i debido a la 1. Para j igual 2, fuerza interior sobre la partícula i debido a la 2. Para j igual 3, fuerza interior de la partícula sobre la partícula i debido a la 3. Cuando j sea igual a i, no hay fuerza, porque esta suma vale para j distinto de i. Y llegamos y terminamos la suma cuando j es igual a n. ¿Okay? Entonces, esta será la resultante de todas las fuerzas interiores que actúan sobre la partícula i. Sobre la partícula i también actúan fuerzas provenientes de partículas que no forman parte del sistema al cual pertenece la partícula i. Entonces vamos a definir así: fuerza exterior sobre la partícula i es la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre la partícula azul. Estas fuerzas realmente son muchas, porque serían: todas las partículas del sistema B actúan sobre la partícula i, todas las partículas del sistema C actúan sobre las partículas i, y hay infinitos sistemas que están actuando sobre la partícula i. Y aquí está la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre la partícula i, proveniente de partículas que no forman parte del sistema al cual forma parte i.